Mis padres viven separados, y durante un tiempo yo me fui a vivir con mi papá. Una noche, mientras dormía y soñaba, por alguna razón me sentía incómodo. Pese a no tener un sueño aterrador como tal, tenía esa sensación de incomodidad. En eso me levanté de golpe, pues sentí que me estaban observando. Cuando volteé, había una niña al lado de mi cama, la cual tenía la vista hacia arriba, pero con la cara dirigida hacia mí. Fue algo bizarro, pues esta niña oscilaba de un lado hacia otro, como si fuera una muñeca colgando. Noté cómo esta niña era de piel morena, con su cabello recogido en una cola de caballo y con cejas muy pobladas. Asustado, lo único que hice fue que me volteé e intenté dormir, esperando lo peor. Después de ese suceso, no pasó a mayores. Por aquel entonces me fui a trabajar con un tío fuera de la ciudad. Fui a una capacitación y al término de esta, regresé a mi ciudad, donde en el trabajo en el que estaba, conocí a una compañera que tenía una hija. Un día llevó a su hija para que la conociéramos y cuando la miré quedé sorprendido, pues era exactamente la misma niña que yo había visto aquella noche, tiempo atrás. Obviamente nunca le comenté nada a mi compañera, pues no sabría decir si existía alguna relación entre lo que yo vi aquella noche y esa niña, o simplemente fue una coincidencia. Durante un tiempo, un amigo que pasaba una dura etapa en su vida iba a visitarnos a mí y a mi esposa para platicar y pasar el rato. Además de esto, también nos contaba que veía cosas extrañas y sucesos que le pasaban. Yo hasta cierto punto me empecé a sugestionar con este tipo de cosas paranormales. Por lo mismo, a veces pensaba que yo acabaría teniendo alguna experiencia parecida. Una noche mientras mi esposa trabajaba, yo estaba en la casa, y cuando caminé rumbo a la cocina, vi de reojo a una persona parada en la esquina de la sala. Una mujer. Yo me quedé helado, pero armándome de valor y pensando en que solo estaba sugestionado, volteé y ya no había nada. En otra ocasión, durante la noche, veníamos de comprar la despensa, mi esposa, mi amigo y yo. Y cuando ya había estacionado el carro, me pareció haber visto a alguien pasar por el retrovisor. Pensé que sería algún vecino, así que no le di importancia. Empecé a bajar las bolsas de la despensa de la cajuela del carro, sin mayor preocupación. En eso noté que mi esposa y mi amigo estaban hablando en voz baja, como para que no me diera cuenta, aunque lo noté, y les pregunté qué pasaba. No me quisieron decir en ese momento, porque sabían que en estos días yo vivía muy sugestionado, aunque sí se quedaron algo impactados por lo que sea que hubieran visto. Tiempo después, en una plática, salió el tema esa noche, y por fin me contaron lo que pasó. Resulta que cuando yo estaba en la cajuela, y ellos en el frente del carro, claramente vieron a una señora de camisa blanca, que estaba pasando atrás de mí. Pero lo realmente extraño fue que ellos vieron que esta señora no salió de alguna calle para pasar detrás de mí, sino que más bien salió justo detrás de mí, como si se hubiera materializado en el lugar. Y después se fue caminando hasta perderse entre los callejones de las casas. Tras aquello, me quedó claro que no solo era mi sugestión. Cuando tenía alrededor de 14 años, mi papá me invitó a ir de cacería con él y un amigo que tenía por aquel entonces. Ellos cazaban conejos y zorros, en un bosque que conocían bien. Era la primera vez que nos llevaba a mí y a mi mamá. Recuerdo que iba atardeciendo. Eran como las 6 de la tarde, por lo que aprovechamos un poco de sol. Mientras íbamos en la camioneta, el amigo de mi papá nos explicaba cómo sería la logística sobre la cacería, además de hablarnos acerca del cuidado de las trampas que traían y el manejo de los rifles, para que no ocurriera ningún accidente. Ya estaba oscureciendo, y solo se veían las copas de los árboles, los cuales eran muy grandes. Cuando empezaron a platicarnos, tanto mi papá como su amigo, que en este bosque también había brujas que lo rondaban. Supuestamente se les veía como bolas de fuego, que iban de un lado a otro,
pero que no pasaba nada mientras estuviéramos a buena distancia. Yo iba muy entretenida viendo los inmensos árboles, cuando de repente vi que de uno de ellos salía una bola roja que se movía hacia la copa del árbol. Lo único que atiné a hacer fue jalar el brazo de mi mamá para preguntarle: ¿viste eso? Ella no alcanzó a ver, pues cuando esta bola roja se posó en el árbol, desapareció. Después de eso, en el lugar donde desapareció dicho objeto, salió un enorme pájaro negro. Realmente era muy grande, pues considerando que esos árboles eran de más de 30 metros de altura y cuyos troncos tenían el ancho de varias personas, esta criatura, la cual pasó de un árbol a otro, se veía casi del mismo ancho que este. A diferencia de la bola roja, que solo yo había visto, a este pájaro lo vimos todos. Mi papá entonces nos dijo que probablemente era una bruja, pero que no había de qué preocuparse, pues se veía a buena distancia. Mientras no nos metiéramos en su territorio, todo estaría bien. Aún a la fecha, sigo sin encontrarle una explicación a todo este suceso tan raro. Aunque siendo honesta, tampoco es que me interese ir a averiguarlo, adentrándome en ese bosque. Hola, quisiera relatar una serie de experiencias que me ocurrieron cuando era un adolescente. En aquel entonces tenía alrededor de 13 años. Mis hermanos y yo dormíamos en el mismo cuarto. Ellos en unas literas y yo en un colchón en el piso. En esos días hacía mucho calor y yo dormía pegada a la pared, pues esta era fresca. Una noche, mientras dormía, un ruido me levantó como a las 3 de la mañana. Como estaba pegada a la pared, escuché el ruido de nuevo. Estaban tocando la pared, como si de una puerta se tratase. Pegué mi oído a esta, para ver si lo estaba imaginando, y volvieron a tocar la pared. Me entró la incertidumbre, y algo de miedo, por lo que después de escuchar este sonido, yo toqué la pared también. Mi sorpresa y temor fueron mayores, al ver que me respondían, tocando la pared de vuelta, justo después de hacerlo yo. Y más, considerando que al otro lado de la pared no había absolutamente nada, pues era un segundo piso, y no tenía ventana, algún balcón o una barda, para que alguien pudiera estar a esa altura. Por el miedo, solo me volteé y traté de dormirme como pude, hasta que por fin lo logré. En otra ocasión, unos primos vinieron a visitarnos a la casa, y se quedaron a dormir, por lo que hicimos una pijamada. Queríamos aparentar que estábamos acampando, así que metimos al cuarto una casa de campaña, donde íbamos a dormir. Todos estaban quedando dormidos. Yo por mi parte salí de mi cuarto hacia el baño, el cual para llegar tienes que cruzar un pasillo un poco largo. Después de salir del baño, cerré la puerta de este y volví al cuarto a dormir, al cual también cerré la puerta. Mientras me acomodaba dentro de la casa de campaña, pude escuchar cómo se movía la manija de la puerta del baño, como si la trataran de abrir. Un primo seguía despierto, y le pregunté si podía asomarse, pensando que había sido mi papá entrando al baño. Pero cuando se asomó, vio que la puerta del cuarto de mis papás, al final del pasillo, estaba cerrada, y la puerta del baño estaba abierta. Para esto cabe aclarar que el sonido de las puertas, tanto del cuarto de mis papás como la del baño, son muy particulares, por lo que yo ya los diferenciaba muy bien. Y en ningún momento escuché la puerta del cuarto de mis papás. Lo único que hicimos fue cerrar la puerta del cuarto, meternos a la casa de campaña y tratar de dormir. Yo me quedé profundamente dormida, pero algunos primos me contaron al día siguiente que mientras estaban tratando de dormir, escucharon cómo en las escaleras se oían canicas que iban cayendo por los escalones, algo que no tenía sentido, pues todos estaban en sus habitaciones. Unos días después, mi tío nos contó cómo a él le tocó escuchar también, durante la madrugada, una pelota que iba cayendo por las escaleras. Obviamente no fue a asomarse, y prefirió ignorarlo e intentar dormir. En otra ocasión, yo estaba limpiando la casa de noche, pues mi mamá llegaba muy tarde debido a su trabajo. Mientras limpiaba, escuchaba un programa de radio llamado La Mano Peluda, en el cual relataban historias de terror. Cuando estaba trapeando la cocina, pasando por una mesa que tenía junto a mí, noté que había un destapador, el cual estaba prácticamente en el centro de la mesa,
al lado de un bote de azúcar. Cuando, estando de espaldas, escuché cómo se cayó algo, y al voltear vi con temor que era el mismo destapador que estaba sobre la mesa. Algo lo había aventado. Entré en pánico y dejé lo que estaba haciendo para ir a mi cuarto a encerrarme hasta que mi mamá llegara. Y definitivamente se me quitaron las ganas de seguir escuchando el programa de radio cuando estaba solo en la casa. Finalmente, la experiencia más aterradora me sucedió cuando estaba en la preparatoria. En ese tiempo, entraba a las 7 de la mañana junto con mi hermano, por lo que nos despertábamos a las 6 para tener tiempo de alistarnos y llegar a buena hora. Como mencioné anteriormente, yo dormía en un colchón, el cual estaba en el piso, pues recién lo habíamos comprado y aún no teníamos la base. Para no ensuciarlo, le dejamos la bolsa con la que venía cubierto, lo cual hacía que fuera muy ruidoso cuando me acostaba, o si me sentaba o si me movía, siempre se escuchaba. Durante un tiempo, me estuve levantando muy seguido, casi siempre a las 3 de la mañana. Nunca supe por qué realmente, pero en una de esas ocasiones, cuando trataba de conciliar el sueño, escuché la bolsa de mi colchón. Se escuchaban pequeños pasos, que iban avanzando desde la planta de mis pies hasta llegar a la altura de mis orejas. Después, los escuchaba en el piso, como si me hubieran saltado, y luego ya no se escuchaba nada. Este suceso me ocurrió varias ocasiones. Lo único que hacía, como si se tratase de una protección, era taparme toda, dejando solamente mi nariz destapada para respirar. Realmente tenía mucho miedo cuando pasaba esto. Pero sin duda, la peor de las experiencias, con eso que rondaba mi cama, fue cuando después de que se repitiera el mismo suceso, empezó a sonar mi despertador. Este era de esos despertadores ya un poco viejos, que se apagaban presionando un botón, el cual solo extendía mi brazo y lo picaba. Cuando hice eso, lo que toqué no fue el despertador, sino algo más. Sentí que tocaba algo con pelo y ropa. Esto último me heló totalmente la sangre, pues en un principio pensé que había sido una rata por el pelaje, pero cuando noté y sentí esa ropa fue cuando entré en cuenta de que era algo más. Al hacer esto, esa cosa, que en este punto por las características me parecía que era un duende, salió corriendo hacia una caja de regalos donde estaban algunas de mis cosas. Rápidamente desperté a mi hermano. «¡Prende la luz!». «¿Por qué?», me preguntó. «¡Tú préndela!», le dije alterada. Cuando prendió la luz, yo no despegaba la vista de aquella caja de regalos. Entonces mi hermano me preguntó qué pasaba. Yo, por temor a que no me creyera, le dije que una rata había salido hacia la caja. Le pedí que me ayudara a buscarla, y entre los dos sacamos todas las cosas del interior de la caja, además de moverla y buscar por todas partes, pero no encontramos nada. Cuando les conté a algunos de mis amigos sobre lo sucedido, ellos me dijeron que usara harina para ver si encontraba huellas de este duende, si es que volvía, pero no funcionó. Al parecer no volví a tener una experiencia así, y en verdad lo agradezco, pues quién sabe qué hubiera pasado si este duende me hubiera seguido visitando. Si tienes una historia que contar, puedes enviarla al correo vaciosiniestro@gmail.com. Hasta la próxima.